Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. A los amigos del Cono Sur, a los amigos de Centroamérica y el Caribe y por supuesto a los amigos allá en los Estados Unidos, México y Canadá, que permanentemente están con nosotros en los diferentes programas que hemos estado. Ahora estamos en la plataforma de YouTube en Ozono RD. Vamos a estar transmitiendo a partir de este primer programa todos los días por esta plataforma, trayéndole un tema de mucho interés a todos los dominicanos, tanto los que se encuentran aquí como los que están en el exterior. Ozono y Salud, ese es su programa. Hoy, como siempre, traemos un tema de mucho interés, pero siempre recordarle una frase de ese gran ilustre dominicano, el dominicano más ilustre que ha dado la República Dominicana, tanto del siglo pasado como del siglo que estamos viviendo. Me refiero a Juan Pablo Duarte. Los providencialistas son los que salvarán la patria del infierno a que la tienen confinado los ateos, como política y arcopolítica. Duarte RD, 1813-1876. Y hoy el tema que vamos a tratar, iniciando el mes de mayo, que uno de los pocos meses que la Organización Mundial de la Salud no tiene un grupo de enfermedades para conmemorarla o celebrarla o mencionarla para que la población mundial tome conciencia, y solamente tiene el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que podríamos decir que la hipertensión arterial es una pandemia, porque alrededor de un 40 o quizá más de la población mundial, ya sea en países vía de desarrollo o países desarrollados, padecen de esta enfermedad y lo que conlleva esta entidad como es la hipertensión arterial. Mayo es el mes de conmemorar, informar, orientar a la población sobre lo que es la hipertensión arterial. Y nosotros vamos a hablar hoy de fibromialgia. La fibromialgia, que es, podríamos nosotros definirla, la fibromialgia como una de las enfermedades modernas, como es el síndrome de cansancio crónico, un número de patologías que hace aproximadamente 3 o 4 décadas no se conocía. Inclusive en los últimos años que algunas universidades están incluyendo dentro de su penso, de su programa de formación a los profesionales, estas enfermedades, porque hace aproximadamente 2 a 3 décadas la fibromialgia no se mencionaba en las aulas universitarias, pero ya la población ha ido creando conciencia y tenemos ya en los pensum dominicanos, principalmente en las escuelas dominicanas, los programas incluyen
esta entidad que afecta a una gran parte de la población, principalmente las mujeres, como vamos a ver en el desarrollo de estos programas. Esta es una enfermedad, una afección común que se caracteriza por puntos sensibles y dolorosos, prolongados podríamos decir, en toda parte del cuerpo, porque algunos autores especifican los puntos, hablan de una cantidad específica que el paciente debe tener ese dolor por más de 90 días, esta patología, y algunos de los problemas comúnmente se asocian a la fibromialgia, como son las fatigas crónicas, que es justamente otra de las enfermedades modernas, rigidez en la mañana, problemas del sueño, dolores de cabeza, entumecimiento de las manos y los pies. Por eso inclusive tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patología, porque esta es una patología que presenta depresión, ansiedad, y este paciente, una de las causas es que acude a diferentes médicos, acude al médico internista, médico generalista, al traumatólogo, al ortopedista, al psicólogo y al psiquiatra. Y es justamente por todas esas manifestaciones que estos pacientes presentan y que son comunes todas estas sintomatologías. Puede presentarse sola o puede aparecer junto con otras afecciones que tienen que ver con hueso musculoesquelética, como hablando de la artritis o hablando de los reumatismos, o puede acompañar al lupus eritematoso sistémico. Las causas, algunos autores hablan que es desconocida de este trastorno, pero en lo que es el trauma físico, las emociones, puede jugar un papel importante. Algunos autores hablan que la fibromialgia puede darle a estos pacientes que continuamente o permanentemente se están quejando. Es decir, aquella persona que todos los días amanece que me duele esto, me duele la cabeza, me duele la rodilla. Hay un vínculo entre ese tipo de paciente y la fibromialgia. Hay trastorno del sueño, como decíamos, en la fibromialgia, o hay una hipótesis que que sugiere que la enfermedad puede estar relacionada con los cambios metabólicos, con los trastornos musculoesqueléticos. Hay otros que han sugerido como un agente infeccioso de la enfermedad, algunos microorganismos específicos que pueden estar incidiendo en la aparición de esta enfermedad. La incidencia entre hombres y mujeres puede aparecer en cualquier sexo, tanto hombres y mujeres, y es más frecuente esta enfermedad en las mujeres y puede aparecer en un promedio de 20 a 50 años. Estamos hablando que la mayoría de los pacientes están alrededor de los 35 años de esta enfermedad. Es decir, es rara excepción encontrar en niños, y en adultos mayores después de los 65 años. Los síntomas que nosotros podríamos hablar de esta enfermedad, hay síntomas que son específicos de la enfermedad. De esta enfermedad podríamos hablar de los dolores prolongados en diferentes partes
del cuerpo. Estamos hablando de alrededor de unos 18 puntos que le pueden estar doliendo al paciente al mismo tiempo. El dolor de la fibromialgia, principalmente en tejido blando, que son específicos. Nosotros podemos, en las imágenes que ustedes ven, podemos ver en la parte anterior del tórax. Nosotros vamos a ver puntos específicos. En la parte posterior del tórax también vamos a ver puntos específicos de esta enfermedad. También podemos ver en la parte anterior de la pelvis, vamos a encontrar dolores en la parte, en los miembros inferiores también, y por supuesto en los miembros inferiores, que son puntos específicos que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes. El diagnóstico de la enfermedad, nosotros podemos hablar que la historia clínica es fundamental para hacer un diagnóstico de la enfermedad, pero la mayoría de estos pacientes hay que hacer el diagnóstico diferencial con un número importante de enfermedades, porque tienen síntomas, hablamos de 18 puntos, de 11 a 18 puntos específicos. Hay muchos síntomas que tienden a confundirse con artritis, con artrosis, hay enfermedades, la depresión, la ansiedad, todas estas enfermedades nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, y por eso es bueno, es importante para hacer el diagnóstico, hacer una muy buena historia clínica al paciente, cómo empezaron los síntomas, cómo responden inclusive cuando utilizan la automedicación. Todo esto va a influir para nosotros hacer el diagnóstico. Pero hay puntos específicos, por ejemplo, los dolores en los brazos, los dolores en la nalga, los dolores en el tórax, los dolores en las rodillas, y esto nos va a ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tanto dolores a nivel del cuello, a nivel de las cajas torácicas y los hombros, nos van a contribuir para hacer el diagnóstico. Es importante hacer los diagnósticos diferencial, porque esta enfermedad se asocia a otra enfermedad, como son enfermedades del cáncer, enfermedades degenerativas lumbar y cervical, síndrome de fatiga crónica, la depresión, la infección por el HIV y por supuesto las enfermedades que son metabólicas. Estos pacientes, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que utilizar lo que es las imágenes. Siempre es importante hacer examen de laboratorio, la tomografía, la resonancia, y todo esto va a contribuir a que nosotros nos ayude esta técnica para hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo nosotros tratar estos pacientes? Estos pacientes es un paciente que, como decíamos al principio, van al psicólogo, van al psiquiatra, van al traumatólogo, van al médico internista. La principal causa de la consulta es por el dolor. Sí, hay dolor, hay inflamación, hay que mejorar el sistema inmunológico del paciente, y hay unas más. Y por eso es recomendable, una de las técnicas que ha estado revolucionando la medicina en los últimos años es la ozonoterapia. La ozonoterapia, ¿por qué? Porque el ozono le va a mejorar el sistema inmunológico, va a mejorar la calidad de vida del paciente, y es uno de los más potentes antiinflamatorios y analgésicos que se conocen actualmente. Al tener una mayor disponibilidad de oxígeno, cuando se le administra el ozono al paciente, tanto local y sistémico, la recuperación, ya sea con un tratamiento convencional combinado con el tratamiento con ozono o la ozonoterapia,
sola, con eso es suficiente para nosotros mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, disminuir el número de medicamentos que los pacientes puedan consumir cuando sufren de fibromialgia. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo por esta nueva plataforma y ustedes se pueden suscribir ahí abajo donde dice la campanita en Ozono RD. Compártanlo y acompáñenos para el próximo programa. Gracias, buenas tardes, buenas noches y que el Señor me lo bendiga. A continuación, vamos a tener la participación de Antonio Contreras Cruz en su sesión de nutrición con un tema de mucho interés, es el pie diabético. No se lo pierdan, continúen con nosotros. Hola a todos, les habla el doctor Antonio Contreras con su segmento de nutrición en su programa Ozono y Salud. Hoy estaremos hablando de la nutrición en los pacientes con pie diabético. Ya hemos tocado anteriormente el tema de la nutrición en pacientes diabéticos como tal, pero hay que hablar tanto de la alimentación inicial, básica, como la suplementación que debe llevar un paciente que ya tenga pie diabético, aunque esté siendo tratado. Es importante saber que el pie diabético es una complicación única y exclusivamente de los pacientes diabéticos. Si usted tiene una úlcera en las piernas, los pies, los tobillos, en esa área ya del tobillo hacia abajo, y no es diabético, no se puede considerar pie diabético, sino una úlcera, y ya la causa habría que ver si es por insuficiencia vascular o cualquiera de las otras causas que la pueda producir, pero quiero dejar dicho que es una complicación, es una enfermedad o un padecimiento que es exclusivo de las pacientes con diabetes. Habiendo dicho eso, ya sabemos que los pacientes con diabetes manejan niveles altos de azúcar en sangre si no está controlada, que en la mayoría de los pacientes con pie diabético el azúcar no está controlada. Esos niveles tan altos de azúcar se van a traducir como una incapacidad del cuerpo de irrigar, de que la sangre llegue a su lugar de ocupación, hacia donde debe estar, hacia donde debe trabajar, y por consiguiente, si un paciente diabético se lacera, se da un golpe, corta su piel en la parte más distal del cuerpo, que es la parte que está más lejos del corazón, que son los pies, entonces esa herida se va a complicar, no se va a poder cicatrizar, principalmente porque la sangre no va a llegar de manera correcta. Al no llegar la sangre, no llega el oxígeno, entonces las células que se encargan que son como obreros pequeños, que se encargan de reparar esa lesión, no van a poder trabajar, y por eso usted ve que un paciente se corta hoy y ya en una semana, unos 5 o 10 días, ya la herida está más grande. Eso depende mucho de la circulación, de la edad del paciente y de los niveles de azúcar que maneja. Entonces, si ya sabemos que el azúcar alta es un factor predominante en los pacientes con pie diabético, vamos a tratar de mantener los índices glucémicos bajitos del paciente. El índice glucémico se considera como la capacidad que tiene un alimento de aumentar el azúcar en sangre. Y los alimentos con más alto índice glucémico son los carbohidratos refinados, principalmente las harinas, los dulces, los refrescos, los jugos, tanto naturales como industrializados. Son cosas que hay que eliminar en el paciente con pie diabético mientras tenga ese proceso. Si quiere utilizar frutas, yo recomiendo, y voy a explicar más adelante por qué, todos los cítricos, principalmente el limón y la naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antecesor o es un promovedor de la producción de colágeno. Las fibras de colágeno son las que se van a encargar de la cicatrización del miembro. Entonces, mientras más vitamina C tengamos en nuestro organismo, más fibra de colágeno, mejor cicatrización. Mientras menos azúcar tengamos en el organismo, ¿verdad? Más oxigenación, mejor circulación de la sangre, y así puede mejorar en su totalidad lo que es el pie diabético. Tenemos que tener pendiente que eso es sumamente importante. Niveles de azúcar bajos, niveles de vitamina C altos y de fibra de colágeno.
Tercero, la hidratación es sumamente importante porque si el líquido no tenemos la suficiente fluidez de la sangre, no está, digamos que lo más líquida posible, para que me entiendan, es una sangre espesa por la gran cantidad de azúcar que ya tenemos, no va a llegar a los sitios aunque los vasos sanguíneos estén bien. Entonces necesitamos que el paciente diabético se mantenga hidratado. El paciente con pie diabético también, en cuarto lugar, debe consumir cantidades por encima de lo normal de proteínas, ya puede ser de origen animal o de origen vegetal. ¿Por qué? Porque las proteínas son, una de las funciones de las proteínas son que son estructurales, conforman tejido y hacen que el tejido crezca. Entonces necesitamos que el paciente consuma proteínas. Hay personas que tienen el mito, que siempre lo dicen, que el huevo pudre los pies diabéticos. No, usted puede comer huevo, usted puede comer huevo de pato, de gallina, del ave que quiera, de codorniz, también carne blanca. Y evitar el consumo de alcohol, el consumo de alimentos procesados como las carnes procesadas, como los embutidos, para que el paciente diabético pueda recuperarse. Es importante saber que hay pacientes ya que son quirúrgicos totalmente y que conllevan una amputación, pero que el paciente diabético que tiene pie diabético y lleva las sugerencias que le dan su médico a cabo, es muy probable que se pueda recuperar. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les ha hablado el Dr. Antonio Contreras en su espacio Ozono y Salud. Nos vemos pronto. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Acompáñenme a conmemorar esta importante fecha. En el universo hay miles de millones de galaxias. En nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, pero solo hay una Tierra. La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria. El clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza se adapten. La pérdida del hábitat y otras presiones sobre la naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción y la contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua. Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. La buena noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles. Una sola Tierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022, en la que se pretende concienciar sobre estas 3 crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración de nuestro planeta a través de diversas actividades. ¿Sabías que estamos utilizando el equivalente a 1,6 tierras para mantener nuestro estilo de vida actual y los ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras demandas? El 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a nuestro estilo de vida. Los estudios muestran que un giro hacia comportamientos sostenibles reduciría nuestras emisiones entre un 40 y un 70% para el 2050. El consumo y la producción sostenibles traerían consigo mejoras económicas y medioambientales, además de tener un impacto positivo en la salud y el alivio de la pobreza. Todo ello se traduciría en un aumento medio en los ingresos
en un 11% en los países de ingresos bajos medios y un 4% en los países de ingresos altos para el 2060.